Cuando es sucesión es una coma, que me indica que cada uno es un término. Cuando es serie, aquí viene el signo más. Significa de que el primer término, si yo le pusiera escribirle este como una sucesión, le puedo escribir una serie como una sucesión, puedo escribirle. Primero le pondría así, por ejemplo, pongámosle así, el límite cuando n tiende a infinito de la serie, esa es la suma, significa esto. Entonces yo le pondría este, sería desde i igual a 1 hasta n, ¿de quién? Alguien que me diga a ver qué pondría aquí adentro el término genérico. Entonces, i sobre n cuadrado, mire, esa sería la sucesión. Digo, perdón, la serie, es la serie. Lo mismo que está aquí a la izquierda es lo mismo de la derecha, es lo mismo. Sino que aquí se le escribe ya en forma, ¿cómo decir?, desarrollada la serie, y aquí en forma resumida la serie. Entonces, la forma más fácil que se me ocurre sería escribirle el límite cuando n tiende a infinito de... El n cuadrado es una constante. Para un n dado, el n es una constante. Entonces, yo, por ejemplo, bueno, esto de aquí podría sacarle, sería 1 sobre n cuadrado por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i. ¿Sí? Es lo mismo, porque para un n fijo, el n es una constante y puede salir. Ya, sale el n. Entonces, porque la variable, la que está variando es el i. El i está variando. Entonces ahora dicen la sumatoria desde i igual a 1 hasta n. Esa es la famosa suma esta. 1 más 2 más 3 más 4 más más n. ¿A qué es igual esta sumatoria? Es la famosa. La fórmula de esta suma, esto ya, no es que no hemos hecho, esto ya hicimos en inducción. En inducción demostramos esta suma, si quieren les muestro. Hicimos la suma, esta suma hicimos en inducción y ya demostramos nosotros esta suma en inducción. O sea, todo lo que hemos visto vale y se toma. Entonces, esta suma este de aquí es esta, sumatoria. Es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i. Es esto. Sí. Y es igual a esto. Entonces, esto de aquí es el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n cuadrado por n más 1 sobre 2. Miren. Entonces, todito esto que estaba aquí, esta serie, esta de aquí, hemos ya reemplazado por lo que es el valor, eh, el valor de cada miembro de esta serie. ¿Sí? Entonces, esto es igual a que, ahora sí ya podemos resolverle, pues entonces, el límite cuando n tiene infinito de n por, pongamos de una vez, n cuadrado más n sobre 2n cuadrado. Entonces, y este límite, ya nosotros ya sabemos cómo resolver. Entonces, en el infinito, este límite, ¿cuánto va a valer? Si nosotros le dividiríamos todo para n cuadrado, dividamos de nuevo. N cuadrado sobre n cuadrado, n sobre n cuadrado. Y todo esto sobre 2n cuadrado sobre n cuadrado. Dividí todito para n cuadrado y me sale el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n sobre 2. Y eso en el infinito. En el infinito el 1 es 1, el 2 es 2 y el 1 sobre n. ¿Cuánto vale en el infinito el 1 sobre n? 0. Entonces este límite ha sido 1/2. Miren, hemos encontrado el límite de esta serie es 1/2. ¡Pum!
He encontrado. No, el ingeniero Aldrin no nos enseñó a resolver series. Ahí está. Pum. El límite de una serie. Sigamos. Ya. Dice límite de raíz de 3 por raíz de 3 por raíz de 3 por raíz de 3. Entonces, este límite, acomodémosle. Entonces, esto va a ser 3 a la 1 medio por el siguiente 3. Como es raíz de 1 medio, raíz sería así. Raíz de 3 sería este. El siguiente, ¿no? El primero es raíz de 3, que es 3 a la 1 medio, por. El siguiente sería raíz de 3. ¿Cuánto es esto? 3 a la 1 cuarto. El siguiente sería 3 a la, otra vez, 1 octavo. El siguiente sería 3 a la, así, un 16avo. Esta multiplicación. Y así sucesivamente. Entonces, el límite de esto. Entonces, si nosotros le acomodamos esto, potencias de la misma base, se conserva la base y se suman los exponentes. Va a quedar 1 medio más 1 medio más 1 cuarto más 1 octavo. Un medio más 1 cuarto más 1 octavo más un 16avo. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, este límite se va a reducir va a ser igual a 3 elevado a la límite de eso. ¿Sí? Y ahora esto es igual también es una serie. ¿Cuál serie es esta? ¿Qué serie sería esta? ¿Y cuál es el término genérico? 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. El límite de la serie desde i igual a 1 hasta n del 1 medio elevado a la i. Así es. ¿No es cierto? Y esto sería, ¿qué sería? Una serie geométrica. Entonces ahí se llama la pregunta, ¿qué es una serie geométrica? ¿Qué es una serie aritmética? Entonces, son series ya conocidas, por ejemplo, eso está aquí tenemos las famosas progresiones aritméticas. Y las famosas progresiones geométricas. Las progresiones aritméticas era el a sub n, el término enésimo, está formado por un primer término más n-1 por d. Es una fórmula. ¿Sí? Y por ejemplo, tenemos, si me ocurre a mí, un ejemplo de esta sucesión o progresión.
Una sucesión o progresión es lo mismo. Un ejemplo sería, se me ocurre a mí la siguiente, que sería 3, 8, 13, 18, hasta el infinito. ¿Sí? ¿Cuál sería el siguiente término? 23. ¿Cuánto? 23. ¿No es cierto? Entonces aquí, ¿cuál sería yo les digo a ustedes, hallar el 20º término? ¿Cuál sería el A20? Sería el A sub 1, que es 3, más 20 menos 1, 19. Por la distancia, ¿qué distancia hay entre estos? 5. 5. 5, entonces la distancia es 5. Entonces es un tipo de, la progresión aritmética es por suma o por resta, y solo se hace, el siguiente término se logra sumando una distancia a la anterior. Entonces, 19 por 5 saldría 95, más 3, 98. Entonces, el A20, que estaría por acá, sería 98. ¿Sí? Entonces, y así puedo hacer el límite de una, yo les pongo el límite de una sucesión. Miren, yo les podría poner un examen, el límite de una sucesión aritmética. ¿Qué me dirían? ¿Cuál es el límite de una sucesión aritmética? Así, de este tipo. Yo les podría poner así. El límite de aquí, por ejemplo, 3 más 4D. Digo 4, perdón, 4N. Se me ocurre una, más 5N, perdón. Sería, no, más 4. A ver qué estoy haciendo mal. N, de una vez pongamos. N menos 1, pongámosle aquí. N menos 1 por 5. Ya, es una sucesión. ¿Cuál es el límite de esto? Infinito, ¿no es cierto? Porque es cuando n tiene infinito, este límite va a ser infinito. Para este caso, el límite de esta sucesión o progresión aritmética va a ser infinito. ¿Ya? Pero así como hay la sucesión aritmética o la progresión aritmética, nos dejemos la geométrica para otro ratito. Aquí les voy a explicar, por si acaso no vieron en el colegio. Entonces, de la progresión aritmética nace la serie aritmética. ¿Cómo se formaría la serie? Este es el AN, los AN, el SN. ¿Cómo formaría? ¿Cómo sería el primer elemento de aquí? Verán que esta era la progresión o la sucesión. ¿Cómo sería el primer elemento? ¿Cuál es el primer elemento? Sería el S1. Sería 3. ¿Cuál sería el segundo? Es la suma de los dos primeros. 8 más 3, 11. ¿Cuál sería el tercero? 24. 24. El siguiente, ¿cuál sería? Sumándole 18 al 20. ¿Cuánto? 42. 42. ¿Ya? Entonces aquí el término enésimo, en este de aquí el término enésimo era, pongamos de más bonito, el término enésimo de nuestra serie de esta, era 3 más, digo de la progresión, 3 más 19, no, 19, perdón, n menos 1 por 5. Acomodaremos de más bonito, sería 3 más 5n menos 5, sería menos 2 más 5n. Entonces aquí el término enésimo es menos 2 más 5n. Es el término enésimo. Aquí también hay un término enésimo.
Y ese ya viene por una fórmula. Hay un término enésimo de la serie aritmética. O sea, hay una fórmula. ¿Cuál es la fórmula de este? Entonces ahí la fórmula era Sn es igual a el n sobre 2 por el primer término, que sería 3. Digo, pues el primer término a sub 1, más el término enésimo. Esta es la serie aritmética. Entonces aquí, para este caso, me va a salir n sobre 2, que el a sub 1 es 3, más el término enésimo era menos 2 más 5n. Entonces me va a dar ¿cuánto? 5n más 1. Me va a dar 5, el término sería 5n más 1 dividido a por n. Dividido para 2. Es el término genérico de la serie. Entonces y se forma así. Entonces esto es progresión aritmética, serie aritmética, el término genérico de la progresión y el término genérico de la serie. ¿Sí? Entonces, esto es dos tipos especiales, digo, dos tipos especiales de sucesiones. Son dos tipos especiales de sucesiones. Entonces, ahora veamos de la geométrica. Entonces, de la geométrica, veamos ahora. Entonces, veamos una progresión geométrica. Entonces, recuerden, la progresión aritmética se formaba sumando o restando una distancia fija a un número inicial. Esa es la progresión aritmética. Sumando o restando una distancia fija a un número inicial o un número fijo. En la progresión geométrica, en cambio, es multiplicando. O sea, el término enésimo va a ser igual al primer término multiplicando por una razón, por un R. ¿Sí? Entonces, veámosle creo que es por R elevado a la N menos 1. R elevado a la N menos 1. Sí. Entonces, ahí tenemos el A sub n está formado por este aquí, la progresión geométrica. Entonces, por ejemplo, una progresión geométrica, ¿cuál sería un ejemplo? Se me ocurre a mí una progresión geométrica, el 2, 4, 8, y así sucesivamente, hasta la muerte del titular. Y aquí sería 2 a la n. Esta es una progresión geométrica. ¿Sí? Otra progresión geométrica se me puede ocurrir 6. Pues no hagamos con el 2, hagamos con otro numerito, con el 3 ya. Entonces, o un medio pongamos. Bueno, se me ocurre por cualquiera. Pongamos el 8, 4, 2, 1. Entonces aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Multiplicándole al 8 por un medio elevado a la n. Esta es una progresión geométrica porque se forma por la multiplicación por una razón, que sería este es el un medio que estoy multiplicando todititos. 8 por un medio, 4. 4 por un medio, 2. 2 por un medio, 1. 1 por un medio, 0,5. Aquí está el término genérico que estoy poniendo. Entonces, esta es la progresión geométrica y
veamos ahora también existe la suma de la progresión geométrica. Esta era la suma de la progresión aritmética. También existe la suma de la progresión geométrica. Por ejemplo, aquí está, ¿cuál sería la suma? Primer término 2, segundo sería 4 más 2, 6, tercero 8 más 4, 12, y así sucesivamente, pin, pin. El siguiente, ¿cuál sería? Aquí sería 2, 4, 8, 16, faltaría 16 más 12, 28 sería aquí. ¿Y cuál es el término genérico? Pues el término genérico aquí de la suma de una progresión geométrica va a ser igual a, este es igual al primer término multiplicado por r elevado a la n menos 1 sobre r menos 1. Esta es la suma de una progresión geométrica. O sea, entonces nuestro ejercicio, el ejercicio que estábamos antes, es una progresión geométrica. Veamos el término genérico de aquí, antes de dejarle. ¿Cuál era el término genérico? La razón a la n. ¿Cuál es la razón aquí? 2 por 3, 6. ¿Qué estoy haciendo aquí? Es un medio. ¿Qué es esto? Estaba sumando la suma, sí. Este de aquí es la razón. La razón sería 8 por un medio, 4, 4 por un medio, 2, 2 por un medio, 1. Entonces la razón es un medio. Entonces sería aquí el primer término es 2. No, perdón. Primer término es de aquí abajo. Primer término es de la C, de esta debería ser, aquí hice yo, aquí es 2, 4, 8, esta es una. Esta es otra, 8 ya bien está. Esta es una serie 1 y esta es una serie 2. Esta es una progresión geométrica. Progresión geométrica 1 y esta es una progresión geométrica 2 y esta es una serie 1. Entonces esta serie 1 nació de la primera. Y aquí nació este. Entonces quiero el término genérico de aquí. Entonces, ¿cuál es el término genérico de aquí? Está multiplicando por 2, por 2, por 2. Entonces, la razón es 2. Entonces, aquí sería el primer término, era 2 por la razón que es 2 a la n menos 1 sobre 2 menos 1. Y esto es igual. Esto me va a quedar 2 por 2 a la n menos 1. ¿Sí? Entonces, el término genérico de aquí de esta es 2 por 2 a la n menos 1. Tac, tac, tac. Era de dónde salió. Estaba escribiendo el término genérico de la progresión aritmética, de esta progresión geométrica. Listo, entonces ahora sí, volviéndonos al ejercicio que habíamos estado. El ejercicio de aquí arriba. Esto es una progresión geométrica, donde la razón es un medio. Y el primer término va a ser en este caso, nuestro primer término va a ser 1. 1 por un medio, por un medio, por un medio, por un medio. Entonces, aplicando la fórmula de aquí a ese caso, era la n menos 1. Entonces va esto a quedar pin 3, este límite de esta suma geométrica. Entonces va a ser donde el primer término es, pongámosle aparte, un medio elevado a la n. Digo, la suma de esta, pongamos suma
desde i igual a 1 hasta n de 1/2 elevado a la i, a que es igual. Esto va a ser el primer término 1, que estamos aplicando la fórmula r, a por r elevado a la n. ¿Cuál es el r? 1/2. 1/2 elevado a la n menos 1 sobre r menos 1, 1/2 menos 1. Todito esto es igual a esto, el resultado. ¿De dónde saqué? Esto es una progresión geométrica, la suma de una progresión geométrica. Entonces, ¿esto qué es igual? Pues este 1 no pasa nada, entonces esto de aquí me va a quedar, abajo me va a quedar 1/2 negativo, y arriba me va a quedar, o si no, cambiemos de signo de una vez. Arriba y abajo voy a cambiar de signo. Cambio de signo arriba, me queda 1 menos 1 sobre 2 a la n. Y abajo me va a quedar 1 menos 1/2, que es 1/2. Solo di la vuelta arriba. Y abajo me sale 1 menos 1/2, que es 1/2, positivo. Entonces medios por medios, extremos por extremos. Entonces aquí esto es igual a 2 menos 2 sobre 2 a la n. Y ahí esto es igual a 2, dejémosle ahí nomás. Entonces, todita esta suma de aquí, todita esta suma, va a ser igual a 2 menos 2 sobre 2 a la n. Y hasta ahora sí ya facilito, porque todo se reduce a hallar este límite cuando n tiende a infinito. Entonces ya está, porque esto es 3. El límite cuando n tiene infinito de 2 menos 2 sobre 2 a la n, ¿cuánto es en el infinito esto? Me va a quedar esto, este límite vale 2. Y esto es igual al 9. ¿Dónde estaba? Aquí. Entonces, cuando yo hice aquí, no debía haber puesto 1, porque el primer término no es 1. El primer término es 1/2. No comienzo con 1, comienzo con 1/2. Entonces ya 1/2. Y esto sería, lo que me salió de aquí es esto. Sería 1/2 por eso. Y esto sí sale 1. ¿Sí? Entonces ahí sí me sale 3 a la 1, que es la respuesta que está ahí. 3 a la 1 es 3. Sí. Podemos preguntar cualquier cosa. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. ¿Cómo sacó el valor del límite de 2 menos 2 elevado a la n? No Este de entiendo aquí. bien cómo le Este sacó. de aquí. Sí, es Allá. de la fórmula. O sea, solo este de aquí me dice solo esta partecita. Sí, O solo es. allá. Entonces, Para ver cómo saca ese valor, ah, lo resolvió en esa fórmula de la progresión. claro. Sí. ¿Dónde estaba aquí? Esto me salió de 1. Ah, claro que me tocaba ponerle. Si le hubiera arreglado esto, tenía que haberle arreglado. Tenía que haberle arreglado esto. Me debió haber quedado 1/2 por 1, 1/2 por 2, 1, menos, multiplicando 1/2 por el de aquí, me hubiera quedado 1 sobre 2 a la n. ¿Sí? 1/2 por 2, 1, y me quedaba 1/2 por 2, se me queda 2 a la n. Entonces, este de aquí me hubiera tenido que ponerle aquí así. O sea, ya arreglándolo, ¿no? Que ya le puse de una la respuesta. Entonces, 1 menos 1 sobre 2n.
Entonces, ahí sí está bien lo que dice. Entonces, el límite de 1 menos 1 sobre 2 a la n, entonces, nosotros sabemos que el límite de 1 es 1, y el límite de 1 sobre 2 a la n es, cuando n tiende a infinito, 2 a la n es infinito, sería 1 sobre infinito es 0, y me quedaría 1 menos 0, 1, ¿sí? Porque el 2 a la n es infinito. 1 dividido para 1 dividido para infinito es 0, y 1 menos 0 es 1. Entonces ahí me queda el 3. Muchas gracias para que quede coherente lo que acabo de hacer. Dice, se da un cuadrado del lado A. Aquí estamos el cuadrado del lado A. Uniendo los puntos medios de sus lados, o sea, uniendo estos puntos medios, tuco, 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 se forma otro cuadrado. ¿Sí? Y luego, si otra vez une los puntos medios, se forma otro cuadrado. Y luego, si une los puntos medios, se forma otro cuadrado. ¿Hasta cuándo podría formar cuadrados? Que alguien me diga. Infinito. Hasta el infinito, muy bien. Hasta el infinito podría formar cuadrados. Entonces me dice, uniendo los puntos medios de sus lados se forma otro cuadrado, uniendo los puntos medios de este lado se forma un nuevo cuadrado, y así sucesivamente hasta la muerte del titular. ¡Pum! Hallar el límite de la suma de las, hallar el límite de la suma de las áreas de estos cuadrados. Quitemos esto. Esta parte de aquí ya es la solución. Pero nosotros vamos a partir de 0. Ya. Entonces, nosotros partamos de 0. Partamos de 0. Nuestra primera área, porque me pide el límite de la suma de las áreas. Entonces, yo quiero primero el área 1. ¿Cuánto va a valer el área 1? El área 1, el área primero va a valer a cuadrado, porque es lado A. Entonces, el primero va a ser a cuadrado. La primera área. El segundo cuadrado se va a formar aquí con este X. Si ven este X del lado X. Y este va a ser a medios y a medios. Entonces yo quiero saber cuánto vale X porque X va a ser el lado del siguiente cuadrado. Entonces este X por Pitágoras va a ser igual a ¿qué? Según les enseñaron ustedes, cuando los dos catetos son iguales, es igual al cateto por raíz de 2. Entonces, si yo tengo un triángulo isósceles que aquí mide 5 y aquí mide 5, ¿cuánto medirá este? 5 raíz de 2. Muy bien, 5 raíz de 2. Entonces, eso me sirve a mí, me sirve justo para lo que necesito, porque yo para calcular la primera área facilito. A cuadrado es la primera área del primer cuadrado. El segundo cuadrado es este que se forma por los puntos medios. Necesito conocer el lado X. Y para saber que sería este más X cuadrado. ¿Y cuánto vale el X? El X va a ser lo que acabamos de decir nosotros, a medios raíz de 2, porque es a medios, este X vale a medios raíz de 2. Chévere. El siguiente. Entonces, este ya valía ¿cuánto? Verán que recuerden que este valía a, vamos aquí, a medios raíz de 2. Y ya sabemos que vale a medios raíz de 2. En la siguiente área, ¿cuánto va a valer? Ahora estamos aquí, la tercera. ¿Cuánto va a valer este lado? Que alguien me diga cuánto vale este lado, por favor, este lado de aquí quiero saber. A sobre 2. Este lado de aquí quiero saber, estoy pintando en rojo. A sobre Sería 4. a medios por raíz de 2 sobre 2.
por raíz de 2. A ver, me dice a medios. ¿Qué más me dijo? Por raíz de 2. Raíz de 2. ¿Y qué más? Sobre 2 todo eso, por raíz de 2. Muy bien. Perfecto. Entonces, claro, porque el siguiente lado va a ser esto de aquí, que sería el x. Y dividimos para 2 otra vez y otra vez raíz de 2. Y así sucesivamente. Entonces, esto va a ser, entonces, ¿cómo se va a formar la progresión? O sea, ¿cómo es la progresión? ¿Cómo se forma? O sea, que sería más, pi, 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 pi. Entonces, ¿cómo le acomodaríamos esto? ¿Cómo sería? A cuadrado más. Aquí sería raíz de 2 sobre 2. Sería raíz de 2 sobre 2. Aquí también está el cuadrado, perdón. Esto es lado al cuadrado. Aquí me he equivocado porque esto es el lado, pero esto es lado al cuadrado. Esto es lado al cuadrado, pues recién saqué el lado. Es el área que estamos diciendo. Estamos bien. Chévere. Porque eran áreas. Recuerden, el área del primer cuadrado. Este es el lado al cuadrado. Y el siguiente este es el lado al cuadrado. Y se va formando. Entonces son la suma de estas área del cuadrado grande, el área del siguiente cuadrado, el área del siguiente son cuadrados. Ahí estamos bien. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, por favor? ¿Sí me entendieron hasta ahí? ¿Aló? ¿Aló, aló? Sí. Sí. Ya, entonces, listo, muchas gracias. Entonces, acomodando, esto va a quedar a cuadrado sobre 4 y esto 2 más. Esto me va a quedar el a cuadrado. Entonces, esto me va a quedar, esto es un medio, ¿no? Pongamos, después le pongamos. Luego aquí me va a quedar raíz de 2 por raíz de 2, que me da 2. 2 por 2 me da 4. Entonces, esto de aquí me va a quedar así. Acomodémosle más bonito esto de aquí. Esto me va a quedar a todavía no le como. Raíz de 2 por raíz de 2, 2. 2 por 2, 4. 2 sobre 4. Y esto elevado al cuadrado. Entonces, esto va a ser a cuadrado por un medio al cuadrado. Aquí pongámosle 2 sobre 4 al cuadrado. ¿Ya? Y más, pum, 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 pum. Entonces aquí esto va a ser a cuadrado más a cuadrado por un medio más a cuadrado por un medio al cuadrado más pum, 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 pum. Entonces ya esto ya nosotros ya nos podríamos atrever ya nos podríamos atrever a dar el término genérico ya. Ya, alguien que me diga el término genérico de esto. Bueno, la última persona que me dio el dato, no le subí una décima a la última persona que me dio este. ¿Cuál es el nombre de la persona? Nelson Medina. Nelson Medina, subamos una décima, Nelson. Ya. Listo, entonces ahora el término genérico de esto, por favor. Término genérico sería que el a cuadrado es fijo. Fijo es el a cuadrado. El un medio aquí sería un medio, va creciendo, un medio a la un medio a la 0, un medio a la 1, un medio a la 2, entonces aquí sería un medio elevado a la n menos 1. Cuando n vale 1, esto es un medio a la 0, que es 1. Cuando n vale 2, es un medio. Cuando n vale 3, es un medio.
a la 2, y así sucesivamente. Entonces, así aquí estaría la suma. Entonces, esto se convierte en ¿qué? Se convierte, esto es una suma de esto es una suma de una progresión geométrica. Entonces, si yo les digo a ustedes que me hallen el límite, o sea, la suma de todos los cuadrados de todas las áreas de todos esos cuadrados que se forman aquí, la suma de todas las áreas de todos los cuadrados. Yo les digo, entonces, ¿cómo sería el límite? Entonces, sería hallar el límite cuando n tiende a infinito, ¿de qué? De a cuadrado más a cuadrado por 1/2 más a cuadrado por 1/2 al cuadrado más a cuadrado por 1/2 a la n menos 1. Ya, me pide eso. Entonces ahí nosotros ya se reduce. O sea, yo les pongo así, les podría poner así. Entonces, ¿a qué se reduce esto? Esto se reduce esto es como una progresión geométrica. Yo veo la fórmula de la suma. La fórmula de la suma de la progresión geométrica. La fórmula de la suma de una progresión geométrica es Sn es igual al primer término. Pongámosle, la fórmula es así, ¿no? A por r elevado a la n menos 1 sobre r menos 1. Esta es la fórmula. Donde la r es la razón. ¿Cuál es la razón? Es el número por el cual se multiplica cada término. Aquí A multiplicamos por qué? Por 1/2. Luego, para que venga para acá, multiplica el tercer término otra vez por 1/2. Y así sucesivamente. Entonces, la razón en una progresión geométrica es el número por el cual estamos multiplicando. Por ejemplo, aquí estaba a cuadrado por 1/2, a cuadrado por 1/2. El siguiente, a cuadrado por 1/4. Y el siguiente, a cuadrado por 1/8. Y el siguiente, así. Entonces, el número por el cual estamos multiplicando cada término es 1/2 por 1/2 por 1/2 por 1/2. Entonces, r es igual a 1/2. En este caso. O sea, en el caso que estamos ahorita. Entonces, mi A va a ser A es igual a cuadrado, primer término. El R va a ser igual a 1/2. Entonces, veamos nosotros si ocultar. Entonces, bueno, aquí aplica directo la fórmula, le aplica para la suma cuando es infinito, pero nosotros, yo no le había puesto esto, porque nosotros se supone que nosotros vamos a deducir eso. Entonces, nosotros solamente aplicaríamos el infinito a esto, nada más. Cuando la serie geométrica tiene esta forma, cuando la serie geométrica tiene esta forma, la fórmula de la suma es esta, que es la que estoy poniendo yo. Porque aquí está, bueno, 1 menos Rn, 1 menos R es lo mismo, está cambiado de signo nada más, que es lo mismo que está aquí. Miren, es lo mismo, sí, está lo mismo. Entonces, esto es cuando la fórmula tiene, cuando la serie geométrica tiene esta forma. Lo que estoy teniendo yo en este caso, ¿qué significa forma? Aquí es a la 0, la razón a la 0, la razón a la 1, la razón a la 2, razón a la 0, razón a la 1, razón a la 2. Entonces tiene la forma, puedo aplicar este. Entonces ahí sí, ¿cómo me quedaría? A ver, aquí quiero verles. El que me haga esto, por favor, le subo. El que me encuentre el SN, significa que me ha estado siguiendo. Entonces, encuéntrenme en el SN, por favor. Solo tiene que
reemplazar aquí nomás, entonces le subo una décima, dice. Solo tiene que reemplazar en vez de la, el a cuadrado. En vez del r, el u medio. Encuentren el SN, por favor. Pedí que me reemplacen en vez del a, que pongan el a cuadrado. El r a la n sería u medio a la n. Menos 1. Y aquí era u medio menos 1. Entonces, acomodándole un poquito, a cuadrado va a ser igual a 1 menos u medio a la n sobre 1 menos un medio. Cambié el signo arriba y cambié el signo abajo, lo mismo. Entonces esto va a ser igual acomodando. Esto va a ser a cuadrado por 1 menos un medio a la n. Y aquí abajo un medio. ¿Qué respuesta hubiera esperado yo, la que yo quisiera? Aquí extremos por este, sube arriba. 2. 2 a cuadrado por 1 menos un medio a la n, que es lo mismo que decir 1 sobre 2 a la n. Esto hubiera esperado que me hagan. Si alguien me le puso esa respuesta, ya tiene una décima. ¿Sí? Esta hubiera sido la respuesta que yo hubiese querido. ¿Qué es esto? Esto reemplaza toditita esta suma. Entonces lo que se reduce es, en vez de escribir todita esta suma, sería el límite cuando n tiende a infinito de 2 a cuadrado por 1 menos 1 sobre 2 elevado a la n. ¿Sí? Entonces este límite ya lo podemos resolver. Yo podría separarle como una multiplicación, porque este podría ser, es una constante, yo diría muy bien, esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 2 a cuadrado multiplicado por el límite cuando n tiende a infinito de 1 menos 1 sobre 2 a la n. Y esa que dice es una multiplicación. ¿Por qué puedo hacer? Porque yo sé que el 2 a cuadrado es convergente, es una constante, y lo del paréntesis también sé que es convergente, entonces el límite de esta multiplicación es igual a la multiplicación de los límites por lo que hicimos en las propiedades que nosotros explicamos en clase. Entonces, y este quedaría el límite de 2, límite cuando n tiene infinito de 2 a cuadrado. ¿Cuánto será? 2 a cuadrado. 2 a cuadrado, ¿por qué? Porque no depende de n. Es una constante. ¿Cuál? Señor Macas, ¿quién era? Señor Macas. Sí, Macas. Una décima, señor Macas. Luego el límite de esto es una resta, entonces yo puedo también, si quisiera, puedo meterle aquí, es el límite cuando n tiende a infinito de 1 menos el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre 2 a la n. Ingresé el límite. El límite de una resta es igual a la resta de los límites también. Entonces esto es igual a 2 a cuadrado. El límite cuando n tiene infinito de 1 es 1 menos. Y ahora sí, este límite en el infinito, ¿cuánto vale? 0. 0, muy bien. Este límite vale 0. Esto vale 0 en el infinito. Entonces de ahí me queda la respuesta. La respuesta sería 2 a cuadrado. ¿Sí? Entonces, la suma de todas las áreas de los cuadrados formados así es igual a 2 a cuadrado. ¿Sí? Entonces, aquí está ocultar open board. Veamos. No, este de aquí estaba aquí. Justo, 2 a cuadrado. Aquí aplica una fórmula.
Pero yo no me metí a aplicar la fórmula. ¿Por qué no me metí a aplicar la fórmula? Porque la fórmula solo es para un caso en especial. Y nosotros no podemos basarnos en un caso en especial. Nosotros estamos, o sea, este es un caso único. Pero me salió porque yo seguí el camino correcto.